nosotras. Ruá, Ruá, Espíritu de nuestro Dios. Ruá, Ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, Ruá, Espíritu de nuestro Dios. Espíritu de Dios en nosotras. Derriba los muros antiguos, construye una nueva creación, levanta la ciudad de Dios. Ruá, Ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, Ruá, Espíritu de nuestro Dios. No tiemblen tus huesos, yo seré tu fuerza, haré fecundo lo estéril, los lisiados danzarán. Ruá, Ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, Ruá, Espíritu de nuestro Dios. Tu fuerza sobreabundará en la humilde pequeñez de la raíz de una flor, al sabio corazón anciano. Ruá, Ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, Ruá, Espíritu de nuestro Dios. Nuestros mayores verán visiones y los jóvenes tendrán sus sueños. Las mujeres profetizarán y al frente irán los pequeños. Ruá, Ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, Ruá, Espíritu de nuestro Dios. Sabiduría encarnada en Jesús, gracia que recrea de nuevo, fuego que prende la historia, en el centro y en los márgenes. Ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, Ruá, Espíritu de nuestro Dios. La creación entera danza y entona un alegre canto, belleza de días eternos, alabanza de nuestro amante Dios. Ruá, Ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, Ruá, Espíritu de nuestro Dios. Raíz del tronco de Jesé, árbol con brazos tan fuertes, vida que crece muriendo y revelando la ternura de Dios. Ruá, Ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, Ruá, Espíritu de nuestro Dios. Benditas mujeres fuertes como Ruth, Sara y Esther, vincularon generaciones en espíritu y en verdad. Ruá, Ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, Ruá, Espíritu de nuestro Dios. Una llamada a las naciones, mujeres levantaos, poneos en pie, naced con nuevo poder, los humildes poseerán la tierra. Ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, Ruá, Espíritu de nuestro Dios. Luchamos ahora por la libertad, un mismo latido, canción del Espíritu, hermanas en el gozo, en el dolor, antigua y fuerte es nuestra danza. Ruá, Ruá, de Déu en nosaltres. Ruá,
esperit del nostre Déu. Ruach en coaren arna segura. Ruach hangaren espiritual. Ruach aliento de Deus en nosotras. Ruach espíritu doloroso de Ruach, breath of God within us. Ruach, the spirit of our God. Ruach, aliento de Dios en nosotras. Ruach, espíritu de nuestro aliento de Dios en nosotras. Ruach, espíritu de nuestro Dios. Buenos días, Padre Fidel. Buenos días, Marian. Ya estamos preparados. Muy bien. Vamos a comenzar, como todos los días, con una pequeñita oración. Abre, Señor, nuestros oídos y nuestro corazón a tu palabra, de tal manera que acojamos como tierra buena la semilla que quieres sembrar en nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas, podría ocurrir que con uno de los temas o con varios de ellos que vamos tocando, pudiera ocurrir que, no sé cómo decirlo, que se os escapa de las manos como la arena de la playa, que la coges y se te va entre los dedos. A veces los temas de espiritualidad son inatrapables. Pero no nos extrañe, ya lo dice el Evangelio de San Juan, el Espíritu sopla donde quiere, es como el viento. No se puede atrapar el viento. No se puede tener todo claro y bien atado. Por eso a veces se tiene la impresión, cuando se tocan temas espirituales, que no los terminamos de coger. Bueno, pues no es una sensación extraña, sino que acompaña a los trabajos espirituales. Porque para que una certeza espiritual haga parte de nuestro propio bagaje personal, de nuestro bagaje de fe, se requiere darle muchas vueltas a las cosas. A la primera de cambio no se tiene todo ya bien comprendido, bien entendido, bien atado, no. Por eso no hay que desalentarse. Al principio, cuando se trata un tema espiritual que no nos suena porque no lo hemos tocado, nos suena como extraño, pero la siguiente vez suena un poquito menos extraño. Por eso hay que animarse a trabajar estos temas, aunque a veces tengamos esa pequeña impresión de que no terminamos de cogerles el aire. Poquito a poco, dándoles vueltas, rezando, bueno, pues se irán asimilando y quizá se logre abrir un camino pues más nuevo, más cultivado para nuestra propia fe. Hoy vamos a hablar en la mañana de la ilusión, mantener viva la ilusión de hablar de Dios en modos nuevos. Hay personas y creyentes que no necesitan hablar de Dios en modos nuevos.
hablan pues como les enseñaron en el catecismo, qué sé yo, desde, no sé qué ejemplos poner, desde la hermana que te atiende en el convento de clausura y te saluda cuando tocas el timbre diciendo Ave María Purísima, te da un saludo religioso, pero hoy ya nadie se saluda con Ave María Purísima, se saluda con buenos días, buenas tardes, buenas noches, los saludos habituales, pero ella tiene su saludo de siempre. O las oraciones litúrgicas que comienzan siempre con Dios omnipotente. Claro, ese calificativo de omnipotente queda muy cuestionado por la misma espiritualidad evangélica, porque Dios no es omnipotente más que para una cosa, para amarnos. Él ha puesto su poder al servicio de nuestro amor. Pero Dios no puede contravenir, por ejemplo, las leyes de la naturaleza, no puede. No es que no quiera, es que no puede, no sería esto una comedia. Dios no puede hacer de que este pen que tengo yo aquí, si lo dejo, cae. Y dice, Dios puede hacer que no caiga. No, cae porque hay una ley de gravedad en la Tierra, y todos los objetos que tienden a caerse por esa ley. Y Dios funciona en nosotros con esa ley, sin interrumpirla. Un día aprenderemos, porque si no, bueno. De cualquier manera, el mejor modo de hablar de Dios bien, esto me parece interesante, es hablar desde el amor. No hablar tanto desde la doctrina, sino desde el amor. Cuando uno ama algo y nos habla de ello, por ejemplo, uno ama, voy a poner un ejemplo tonto, uno ama las plantas, le gusta mucho eso, se desvive, las cuida, trabaja, se informa, porque le gusta mucho el tema de las plantas. Pues cuando te habla de las plantas, te habla con una vivacidad propia de quien ama eso, quien ama la música, quien ama su trabajo, quien ama a los pobres. Pues quien ama a Jesús y al Evangelio, se nota si lo hace con pasión o sin ella. Si lo hace con pasión, se percibe y es el mejor modo de hablar. Si lo hace sin pasión, o desde la doctrina, o desde la norma, o desde lo de siempre, también se percibe y eso resulta frío. Dice en aquella escena de aquellos dos que iban a una finca en Emaús, cuando recapacitan lo que les ha ocurrido, dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras? Ardía. No dicen, qué bien explicaba, qué interesante era, qué claro era. No. Dicen algo más. Hacía arder. Algo de dentro ardía cuando explicaba las Escrituras. Es decir, ellos tenían también su pasión porque ardía cuando les explicaba las Escrituras. Hablar de Dios, hablar de Jesús en modos ardientes, en modos de ardor, en modos vivos, en modos apasionados, no en modos cansinos, rutinarios, fríos, lo de siempre. ¿Cómo habríamos de temer a lo de siempre? Porque lo de siempre es verdad, pero es frío y no levanta el ánimo. Si nosotros, a veces decía yo a los alumnos en clase, si tú haces una catequesis, una predicación, una simple monición de entrada, y esa monición a ti no te resulta interesante, no te conmueve, nada, ¿cómo va a conmover a los demás? La fe, nuestra manera de hablar de Dios y de Jesús,
a veces no nos sube ni una pulsación. Si nos midieran las pulsaciones, tendríamos las mismas que antes de hablar. Sin embargo, el que está apasionado y enamorado de ello, sus pulsaciones suben cuando habla de la persona a la que ama. Y ya sé yo que es muy ingenuo esto, hablar de Dios desde el amor que altera a la persona. Pero, ¿por qué no hemos de aspirar a eso? ¿Por qué no hemos de mantener esa ilusión? Si a los que nos interesa Jesús no podemos hablar de Él con emoción, pues, ¿quién va a hablar de Él con emoción? Si a los que nos interesa el misterio de Dios, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, no podemos acercarnos a Él con ilusión, ¿quién se va a acercar? ¿Cómo vivir una fe cálida? Iba a decir hirviente, pero bueno, igual es mucho decir hirviente, pero cálida al menos. ¿Cómo hablar de Dios con calidez? Con calidez. Y no tanto para que se note, sino que ya se notará, sino porque para mí es un tema vivo. Como es un tema vivo, otras cosas que tengo en mi vida. Cuando uno habla, por ejemplo, de sus seres queridos, de su madre. Yo tuve la suerte, creo que os lo dije, de tener madre hasta muy anciana, ¿no? 107 años. Cuando uno habla de su madre, de la suerte que ha sido tenerla, se habla todavía, como os ocurrirá a vosotras, ¿no? Cuando este fin de semana pasado estuve yo en Pamplona, tengo allá a mi hermana, no la había visto en todo el confinamiento, ¿no? Y pasé el fin de semana con ella. Pues varias veces en el fin de semana, con una causa, con una cosa o con otra, se la recuerda a la madre, se recuerda lo que decía, se recuerda sus frases, se la trae a la memoria, sin darse cuenta. Y uno dice, ¿y por qué? Pues muy simple, porque sigue en el corazón, sigue ahí. ¿Por qué no hemos de emplear y vivir la fe con un mecanismo similar? ¿Por qué ha de ser la fe algo para un compartimento frío? ¿Por qué no ha de ser para un compartimento cálido? Si se habla de la fe y de Dios con calidez, bueno, pues igual podrás hablar torpemente porque no sabes decirlo bien, pero se notará que hablas de algo que te interesa, de algo que te apasiona. Más aún, hermanas, no creamos que el apasionamiento por Jesús y por Dios, por el misterio de Dios, no creamos que es para los perfectos. No, los que somos imperfectos también podemos apasionarnos. Siempre que, claro, pues seamos conscientes de nuestro límite y de nuestro pecado y lo confesemos, o sea, lo confesemos, lo aceptemos, ¿no? Pero el amor no está reñido con la imperfección, no está reñido. O sea, para hablar de Dios con pasión, para hablar de Jesús con amor, si eres santo, mucho mejor, claro. Pero si no lo eres, también puedes hablar, también puedes. Bueno, puede ser que haya hermanos o hermanas que digan, yo no necesito esto, yo hablaré de como he hablado siempre. Bueno, pues cada uno tiene sus propias necesidades espirituales, pero a mí me parece que por aquí hay un camino interesante de espiritualidad y por eso lo traemos a la reflexión. Si algo no se le puede negar a Ezequiel será un bruto, será un censurador, será un castigador, será un mal genio, será todo lo que quieras.
Pero si algo no se le puede negar a Ezequiel es que es un apasionado de Dios. Eso sí, eso lo tiene él bien claro. Para él es la vida. Para él el nombre de Dios es la vida. Di que uno podría decir, pues va por caminos torcidos, tanta condena, tanta ira, tanta censura. Pues sí, Ezequiel no ha tenido la suerte como nosotros de conocer a Jesús. Si lo hubiera conocido, igual su profecía sería más misericordiosa. Pero no lo conoció, vivió muchos siglos antes. Pero era un apasionado, un verdadero apasionado de Dios, un apasionado hasta ser capaz de empeñar su vida, de aceptar el exilio, de ir con los desterrados, de pasar las penurias que pasaban todos, con tal de que la fe en Dios no muriera. Gracias a él y al Isaías II, la fe no murió. Fueron instrumentos elegidos de Dios para mantener la fe del pueblo. Y mira tú qué instrumentos, porque Isaías II es más gratificante, pero Ezequiel es que es un tío que a veces da para atrás, pero da para atrás por su manera de ser, pero es un apasionado de Dios. Eso, si algo queda claro en la profecía de Ezequiel, es eso. Dice Ezequiel: me vino esta palabra del Señor, hijo de hombre. La casa de Israel profanó con su conducta y sus acciones la tierra en que habitaba. Su conducta era a mis ojos como la impureza de la regla. Me enfurecí. Ezequiel es un machista y un ignorante y entiende, bueno, como los de su época, entiende la regla femenina como una impureza, cuando en realidad pues es un proceso biológico. Pero en hebreo se dice impureza y regla, se dice con la misma palabra, nidá, la misma palabra. Pues lo entendían así. Hay que perdonarles. Me enfurecí contra ellos por la sangre que habían derramado en el país y por haberlo profanado con sus ídolos. Los dispersé por las naciones y anduvieron dispersos por diversos países. Los he juzgado según su conducta y sus acciones. Al llegar a las diversas naciones, profanaron mi santo nombre, ya que de ellos se decía: estos son el pueblo del Señor, y han debido abandonar la tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre, profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde habían ido. Por eso di a la casa de Israel: esto dice el Señor, no hago esto por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por vosotros en las naciones a las que fuisteis. Manifestaré la santidad de mi gran nombre profanado entre los gentiles, porque vosotros lo habéis profanado en medio de ellos. Reconocerán las naciones que yo soy el Señor, oráculo del Señor Dios, cuando por medio de vosotros les haga ver mi santidad. Pero al fin y al cabo, claro, Ezequiel dice: vosotros habéis profanado mi santo nombre. Y dice: saldré a defender mi santo nombre. Pero claro, al final hay que defenderlo por medio de vosotros. Vosotros tenéis que hacer eso. Esta profecía es, como todas las de Ezequiel, pues muy áspera. Pero la Gaudium et Spes dice algo parecido. Lo que pasa es que lo dice, no sé, más educadamente y más modernamente. Gaudium et Spes 19 dice que una de las causas del ateísmo moderno es, lógicamente, la frialdad con que los cristianos hemos vivido la fe. Y eso es verdad. Una de las causas, no la causa única. Pero la falta de pasión. Hay una escritora que dice, una frase muy simpática, dice: pasiones habría que pedir a Dios, pasiones, más que indulgencias, pasiones. Porque una fe desapasionada
nos ha llevado a una fe aburrida, a una fe sin vigor, a una fe rutinaria. Y por eso es verdad lo que dice la Gaudium et Spes, que nuestra falta de pasión, nuestra frialdad, nuestra rutina, nuestro cansancio, ha sido una de las causas del ateísmo moderno, no la causa, pero ha contribuido. ¿Qué es lo que dice Ezequiel? Ezequiel lo dice un poco más a lo bruto, pero es lo mismo que dice Ezequiel. Han profanado el nombre por su conducta. Por su conducta, bueno. Esa frialdad les ha llevado a mantener normas, pero no a mantener la fe. Yo a veces estoy como impactado en mí mismo y en los demás, ¿no? De qué fácil nos resulta a los religiosos, a las religiosas, qué fácil nos resulta creer en Dios. Si estuviéramos juntos ahí y estamos 40 de vosotras y yo, y si hacíamos la pregunta, ¿hay alguno aquí que no cree en Dios? Me extrañaría a mí que alguien levantara la mano. Todos creemos en Dios. Eso no nos cuesta. Pero sin embargo, creemos menos en el Evangelio. Claro, porque el Evangelio, ¿qué dice? ¿Que tenemos que creer en Dios? No dice eso, dice cosas más de la vida. Dice que tenemos que estar alegres sirviendo, y decimos, siendo el último. El que quiera ser primero, sea el último de todos. Y decimos, para tu abuela, no, yo no quiero ser el último. Dice el Evangelio, los jefes, ¿quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve, verdad? El que está a la mesa. Pues yo estoy como quien sirve, como diciendo, tú tienes que servir. Y decimos, no, pero es que servir, yo quiero estar en la mesa, no, quiero que me sirva. Lo que propone el Evangelio, a veces decimos, no, es que eso no puede ser así, es una exageración. Creemos en Dios y no creemos en el Evangelio. ¿Qué cosa? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible creer en el Dios de Jesús sin tomar en serio al Evangelio? A veces, si no, decídmelo, ¿no? A veces, cuando hacemos un discernimiento comunitario sobre un problema, raramente suena el Evangelio. Por ejemplo, ¿qué te diría yo? Una comunidad, una provincia, una congregación está discerniendo sobre si debe cerrar una casa o no. Algo que nos ocurre con frecuencia porque tenemos que cerrar. Y se aducen razones para cerrar, razones para no cerrar, se discierne, se habla, pero raramente alguien levanta la voz y dice, bueno, según el Evangelio, es decir, el Evangelio no cuenta entre los criterios de discernimiento, pero Señor mío, pero si el Evangelio es nuestro gran criterio de discernimiento. Mi antigua provincia capuchina tuvo un litigio entre hermanos con otra provincia capuchina vecina, la provincia de Castilla, a propósito de un convento que teníamos en Bilbao, que por azares de la guerra, etcétera, pasó a la provincia de Castilla, pero nuestra provincia siempre lo reclamó como suyo. Bueno, un litigio muy complicado. Recuerdo que en un capítulo provincial donde se trató en varios, pero en uno de ellos se ha estado tratando el problema, un hermano se levantó y dijo con toda ingenuidad, pero vamos a ver, dijo, ¿no dice el Evangelio, al que te pide la capa, dale también la túnica? Demos ese convento a los hermanos de Castilla y se acabó el problema. Bueno, a poco se lo comen. A poco se lo... Bueno. Claro, es decir, no se puede aplicar un criterio evangélico
de modo directo a un problema. No se puede. El Evangelio no es para eso. Entonces, ¿para qué es? Qué cosa que a veces... Yo creo que, como dice Gaudium et Spes, una de las causas del ateísmo es nuestra poca pasión y nuestra poca, ¿cómo diríamos? Nuestra a veces reducida capacidad para trasladar el Evangelio a la vida, sin más, en directo, con todas sus consecuencias, claro. Dice Ezequiel que se ha conculcado el nombre de Dios por la violencia y por la idolatría. Es verdad. Con la violencia el mensaje se desacredita. Ya lo dijo Juan Pablo II, era aquella frase. La fe no se impone, se propone. Imponer la fe es destruirla. Imponer la fe es como imponer el amor. El amor tiene que venir del corazón, no de la fuerza. La violencia, cualquier tipo de violencia, es una siembra de sal en el mensaje. Y la idolatría también, porque la idolatría nosotros no la vehiculamos en adorar a ídolos. Nosotros no adoramos a imágenes, a ídolos, a pájaros o qué sé yo no qué. Pero nuestra idolatría es el consumo, el individualismo. Esa es nuestra idolatría de hoy. El vivir para eso. El vivir para... el tener puesta la ilusión en cosas, en cacharros, en cosas, antes que el vibrar por ejemplo, el vibrar por lo que nos facilita la técnica moderna, por tener un ordenador, por tener un aparato, un móvil de no sé qué características, y vibramos por eso, estamos informados, y sin embargo la vibración por Jesús a veces está apagada. La idolatría. Dice que el pueblo ha sido disperso, precisamente por su ser idolátrico, Dios lo ha dispersado. A veces viene bien una cierta dispersión, pero no de mala calidad, sino, ¿cómo diríamos? A veces hay religiosos y religiosas que creen que lo más importante es cumplir los horarios. Los horarios son necesarios porque vivimos en grupo y tenemos que organizarnos. No puede ir cada uno a su bola. Pero lo más importante es, a lo que habría de estar supeditado el mismo horario, es esa pasión por Dios. Tiene una frase muy buena San Vicente de Paúl. Dice a las hijas de la caridad, a veces tendréis que dejar a Dios por Dios. Dejar a Dios por Dios. Dejar los rezos por la caridad, por el amor al hermano, a veces. El que habla de Dios, como siempre, se aferra a las normas y dice, no, aquí lo que hay que hacer es cumplir bien el horario. Vuelvo a decir que el horario nos es necesario porque vivimos en grupo y tenemos que organizarnos. Pero la fidelidad al Evangelio
no la da la fidelidad a un horario, la da la pasión por Jesús, el amor por Él, el fuego del corazón que suscita su palabra y su vida. Ese es el mejor termómetro. Dice Ezequiel algo al final, me salto para dar tiempo. Dice algo que contradice un poquito, parece que contradice un poco. Dice, yo voy a restaurar mi nombre, el honor de mi nombre, voy a salir a favor de mi nombre. Pero al final dice, reconocerán que soy el Señor cuando por medio de vosotros les haga ver mi santidad. Por medio de vosotros. Es decir, nosotros hacemos ver la santidad de Dios. Nosotros con nuestro modo de vivir somos lenguaje de Dios. Eso hay que pensarlo. No da igual vivir de una manera o de otra, hablar de una manera o de otra, tener pasión o no tenerla, no da igual. El cansancio de los años puede hacernos creer que todo da igual. No, no da igual. No da igual. A veces, cuando en la vida religiosa se topa uno con un hermano mayor, incluso a veces muy mayor, pero en el que no ha muerto la pasión, sino que está ardiente, vamos, todos nos quedamos Conocí a un hermano que no era de nuestra provincia, era de la provincia limítrofe de Castilla, pero hermano, yo lo conocí, murió hace como 3 años así, muy mayor, un frailecillo enteco, pequeñito, flaco, con su hábito, un hombre, murió con 90 y tantos años, un hombre devorado por la pasión, por la palabra de Dios, devorado. La palabra era su anhelo, difundirla. Con 90 y tantos años, con 99 y 92, se cogía una mochilita y se iba a la Plaza Mayor de Madrid a hacer propaganda bíblica. Yo le decía al superior, se te va a caer en el metro, se ha de matar algún día. Y me decía, ¿qué quieres que haga? ¿Que lo ate con una cadena? Pues ya lleva una fotocopia del carnet en el bolsillo, si le pasa algo ya nos lo traerán, ya nos dirán, porque no lo puedo sujetar, porque era un hombre que creía en la palabra como herramienta principal. Cuando teníamos una reunión en Madrid, siempre se acercaba a nosotros, se acercaba ya al grupo y preguntaba quién era el director de aquella reunión y le pedía que le dejara 5 minutos para dirigirse a la asamblea y se le concedía. Y entonces él nos hacía, era como un mitin político pero bíblico. Decía, repitan todos, menos palabra humana y más palabra de Dios. Repitan. Y nosotros repetíamos. No, repitan más fuerte, menos palabra humana y más palabra de Dios. Así nos lanzaba eslogan así. O sea, un hombre devorado por la palabra. Es verdad que si hubiera muchos así sería nuestra vida igual una locura, que no conviene igual que haya muchos. Pero cuando ves a alguno así, llegar en la enfermería provincial de Madrid donde murió, hasta pocos días antes de su muerte, daba una charla bíblica a los enfermos, que le entenderían, vete a saber lo que, porque estaban hechos polvo. Pero allá también, en la enfermería, hacer propaganda hasta en la enfermería, hasta antes de morir. Claro, cuando ves un hermano, una persona así tan devorada por la pasión, bueno, ya digo, igual decimos, no conviene que haya muchos, pero cuando ves a alguno dices, qué gozo y qué potencia tenemos los humanos para apasionarnos por Dios y por la fe y por Jesús, para vivirlo con pasión. Sí. ¿Cómo hablar de Dios habiéndolo encontrado en el silencio? Porque igual queremos hablar de Dios
apasionadamente sin haberlo encontrado en el silencio, que es el lugar donde Dios habita, porque Dios habita en el silencio. Todas las escenas de encuentro en el Antiguo Testamento y incluso en el Nuevo, el Tabor y todo, son en el silencio. A Dios, al Dios de Jesús, se le encuentra en el silencio. Y si no hacemos experiencia de silencio, difícilmente encontraremos al Dios de Jesús. Porque el Dios de Jesús no habita ni en el trueno, ni en el follón, ni en el... habita en el silencio. La búsqueda de Jesús ha sido en el silencio, en la oración, en el tabor, en el apartarse. De ahí iba a los caminos. Desde ahí iba a los caminos. Los evangelios no dicen nada de la relación de Jesús con Dios en el silencio, más que pequeños atisbos, que se levantaba temprano, que de noche iba al campo, que subió una vez al monte Tabor con sus discípulos, pero da la impresión de que el talante creyente de Jesús se ha forjado en el silencio. Tenemos dificultad para encontrar a Dios en el silencio porque siempre hemos creído que Dios tiene que hablar. Pero en nuestro Dios, el Dios de Jesús, acompaña sin hablar. O si queréis, su lenguaje, su manera de hablar es acompañarnos. Su manera de acompañarnos es su misericordia. La certeza de su misericordia. Moisés, que era el amigo de Dios y hablaba con él cara a cara, según dice el libro del Éxodo, como hablan los amigos, le preguntó una vez a Dios una cosa que nadie jamás le pidió a Dios una cosa que nadie jamás hubiera soñado pedirle, porque eso no se pide a Dios. Le dijo, Señor, muéstrame tu rostro. Pedir a Dios que enseñe su rostro. Los judíos creían que el que veía el rostro de Dios automáticamente moría, porque no se podía ver el rostro de la divinidad. Pero Moisés, que era un amigo osado con Dios, le dijo, muéstrame tu rostro. Y Dios le respondió, te mostraré mi misericordia. La misericordia es el rostro. La misericordia es la voz de Dios. Por eso decimos, Dios habita en el silencio, pero acompaña con misericordia. Ese es su lenguaje. Un rasgo de madurez, hablamos otro día de la madurez, de la adultez de la fe, un rasgo de madurez es saber aprender a estar en silencio ante un Dios de silencio. Aprender a estar ahí. Aprender a estar sabiendo que Dios está ahí, que está ante nuestro silencio. Que porque esté en silencio no está ausente. Que estar en silencio no es estar ausente. Habría que hundirse en el silencio de Dios, algo así. El silencio no lleva al abandono, lleva al ahondamiento. ¿Qué lenguajes nuevos podríamos emplear nosotros para hablar de Dios hoy? Además de los que hemos empleado hasta ahora y que nos sirven todavía. Cito algunos. El lenguaje nuevo del cosmos. Después de la encíclica Laudato Si,
La ecología pertenece ya al magisterio de la Iglesia. Laudato Si es una encíclica. La encíclica es el documento de mayor rango en la Iglesia, el mayor rango de magisterio, aparte de los concilios. El tema ecológico hace parte del magisterio y por lo tanto hay que incorporarlo como camino de fe. El lenguaje del cosmos. Claro, como nosotros hemos sido educados desde niños en el marco de lo religioso, percibimos la presencia de Dios en los signos religiosos y está Dios ahí, por ejemplo, que en el sagrario, en la custodia, en el pan consagrado, en las imágenes incluso. Pero hay lugares que incluso la liturgia los ha subrayado desde antiguo. Hay lugares donde Dios está presente en el cosmos, por ejemplo, en el amanecer, en la naturaleza. En la Edad Media, cuando se hacía una persona santa, se hacía como ahora un proceso de canonización, una investigación, para ver si merecía o no merecía. A su manera se hacía. Y nos han llegado a nosotros muy pocos documentos de procesos medievales. Por ejemplo, a nosotros nos hubiera gustado mucho que nos hubiera llegado el documento del proceso de San Francisco. No lo tenemos. Pero sí nos ha llegado el proceso de Santa Clara, donde 22 testigos testifican delante del tribunal. Es un documento muy interesante para los franciscanos. Y en un momento dado, le pregunta a una testigo, a una compañera, le pregunta al juez, ¿era la hermana Clara mujer de oración? Y claro, la monja, ¿qué va a decir? Se ha pegado 40 años en el monasterio, no va a decir que no. Pues dice, sí, era mujer de oración. Y el juez atornilla más y le dice, ¿y cómo rezaba? Y fíjate, la monja resume 40 años de vida contemplativa en una frasecita. Y le dice al juez, pues mire usted, rezaba así, gracias Señor, porque me has creado. Gracias porque me has creado. Fíjate, parece una frase anodina, pero es muy interesante. Porque no dice gracias por ser cristiana, gracias porque he conocido a Jesucristo, gracias porque estoy en la iglesia, gracias por los sacramentos, gracias porque he conocido a San Francisco, gracias porque tengo hermanas. No. Gracias por algo más global que todo eso, por estar aquí, por haber sido creado. Porque con la creación me vienen todos los bienes. Gracias por haber sido creado. Gracias por hacer parte de la creación. El lenguaje nuevo también de los aprendizajes sociales, la globalización, el debilitamiento de las fronteras, la economía solidaria, estas realidades modernas que hablan también de solidaridad son lenguaje de Dios. El lenguaje de la mística laica, porque hay muchos místicos hoy que no son creyentes, son agnósticos, pero son auténticos místicos, ahondan mucho y ahondando se topan con el misterio, aunque ellos lo llamen de otra manera. El lenguaje de la corporalidad aceptada, de la piedad con la corporalidad, eso lo vamos aprendiendo también. Lo hemos practicado mucho en esta pandemia. Bueno, en definitiva, hermanas, lo más importante que yo quería deciros esta mañana es que merece la pena pensar y hablar de Dios y de Jesús y del Evangelio con pasión. Que merece la pena
para nosotros mismos y para los demás. Que no habríamos, sobre todo los que somos más mayores, no habríamos de avergonzarnos para nada de hablar con pasión de lo que nos interesa. A veces uno se sorprende de que hablando con franqueza y con deseo de Jesús del Evangelio, eso encuentra eco. Uno tiene muchas experiencias en ese sentido. Para terminar, hago una pequeñita nota sobre María, la que habla bien de Dios. Según el Evangelio de San Lucas, en el canto del Magnificat, ahí es donde María habla de Dios. Y habla de Dios con pasión. Incluso con pasión, ¿cómo diríamos?, social. Derriba del trono a los poderosos, ensalza a los humildes, a los ricos los despide con las manos vacías. Se acuerda de Israel. Es un canto de solidaridad y de pasión. No habla de Dios cansinamente, sino con una fuerza que aún hoy día nos resulta evocadora. Merece la pena leerse el Magnificat que recitamos todos los días en las vísperas, leerlo no como una oración rutinaria que recitamos todos los días, sino con la voz apasionada de María. Cobra otro color, tiene una fuerza, ese canto tiene una fuerza que a veces no nos percatamos de ella, pero tiene un vigor interior, un anhelo interior, un anhelo de nueva sociedad, un anhelo de nuevas relaciones, un anhelo del compromiso de Dios con nosotros. Es un canto magnífico, nunca mejor dicho. Termino, hermanas, con una pequeñita oración. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos llamas al seguimiento de Jesús. Aumenta nuestra ilusión para que, como María, andemos cada día tras las huellas de su Hijo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanas, que vaya bien la mañana y que el domingo sea bueno. Gracias, Fidel. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Nunca pensé que esta canción que compuse podría llegar a tantos corazones en tantos lugares. Es un canto de enamorados, una adoración a quien tanto nos ama, Dios. Él nos amó primero y nuestra vida consiste en dar una respuesta, de amarlo hasta la locura. Me puede faltar todo en la vida. Puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final.
Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor.